Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer que estén esta tarde lluviosa con nosotros y me da mucho gusto estar aquí celebrando la aparición del libro Los ríos sonorosos de la palabra mística y poesía. Un libro que aquí pueden ver ustedes. Es un libro editado por la doctora Margarita León Vega y que publicó en este año en el Instituto de Investigaciones Filológicas, resultado de uno de los proyectos colectivos que se han desarrollado en el Centro de Poética. En este caso, se trata del proyecto PAPIT, Poesía Mística Mexicana del siglo XX, Tipología y Tradiciones, el cual se desarrolló entre 2012 y 2014. Y le digo que es muy importante la importancia que tienen estos proyectos, porque antes, sobre todo en el Renacimiento, teníamos mecenas. Ahora estos son nuestros mecenas. Pues sí, porque si no, ¿quién nos paga todo este trabajo? Pues realmente que no se podrían sacar este tipo de trabajo y pues son de vital importancia. Este proyecto viene a cubrir un hueco en los estudios literarios que se desarrollan en la UNAM, pues si bien el tema de la mística ha sido abordado en distintos momentos, se ha hecho fundamentalmente desde una perspectiva filosófica o histórica, y no desde un punto de vista del discurso poético. Es por ello que resulta significativo el que esta edición venga a contribuir al conocimiento de un tema complejo al que le han hecho falta mayor atención por parte de la Academia Mexicana. Y solo voy a nombrar más o menos los títulos del índice. Está dividido en dos. Uno es la mística y otro la poesía. En la mística participan Margarita León con el tema mística y lenguaje poético. Otro de los temas, modulaciones simbólicas en la poesía de San Juan de la Cruz, de María Jesús Mancho Duque. Muchos de estos profesores que vienen, de la Universidad de Salamanca, ¿verdad?, que vienen de otros lugares, pero que son especialistas en estos temas. Nada se asemeja a su semejanza, exégesis mística y aporía en Ibn al-Arabi, de Óscar Figueroa, mística y filosofía, de Mauricio Beuchot, las vestiduras del palacio, misticismo, mesianismo y criptojudaísmo, de Angelina Muñiz Huberman, una de las profesoras pues ya principales de la Facultad de Filosofía y Letras. Dios, Diablo o Locura, poética del yo, en la autobiografía de una endemoniada, de Zeina Llévenes Escardó. Y el último de este bloque es Imágenes de la no dualidad, en el canto del niño de las 8 jorobas, de Wendy Phillips Rodríguez. La segunda parte es que se refiere a la poesía, inicia con la poesía mística de San Juan de la Cruz, desde la recepción de María Zambrano, de Julieta Lizaola. La profundidad de la percepción, vínculos entre la mística y el budismo zen, en Sergio Mondragón, de David Saldaña Moncada, que además él, junto con la doctora, participó también en la edición de este libro. Algunas palabras vivas, de Marina Arzola, entre el misticismo y la locura, de Caridad Elena Álvarez Suárez, si no me equivoco, es de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, Católica de Puerto Rico. Y el último tema, influencia de la teoría sobre cábala en la poesía, de Juan Eduardo Cirlot y Angelina Muñiz Huberman, de Karen Anaí Briano Veloz, que también participó trabajando en la edición. O sea, son todos estos proyectos que además se realizan con alumnos y que salen libros que yo creo que todo el mundo tenemos que tener. Y voy a iniciar entonces con la primera presentadora. Me da mucho gusto recibir a la doctora Diana Alcalá. Ella es Diana Alcalá Mendizábal, es doctora en filosofía por la UNAM, es profesora en el Colegio de Filosofía de la Preparatoria 2 y ha dictado conferencias en diversas reuniones académicas nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones más recientes
se pueden mencionar como autora la hermenéutica y teología apofática en el Pseudo Dionisio, Areopagita y en Erhard de la UNAM 2014, y como editora Filosofía Medieval y Hermenéutica en Cuadernos del Seminario de Hermenéutica 2014. Entonces es para mí un placer presentarla y darle la palabra. Sí, con esto. Buenas tardes a todos. Bueno, mi trabajo se titula Hermenéutica y Mística. La obra, Los ríos sonorosos de la palabra, conjunta 7 escritos, todos ellos están tejidos por el mismo hilo. Este es la experiencia mística y la manera bella con la que se puede expresar. Es precisamente un hilo muy fino y delicado, difícil de asir, ya que intenta sostener, unir y mostrar un ámbito sumamente complejo por la naturaleza paradójica. La editora Margarita León subraya puntualmente en su presentación la paradoja de la inefabilidad de la experiencia mística. ¿Cómo mostrar y transmitir lo que no se puede decir? ¿Cómo narrar una experiencia personal? ¿Cómo comunicar con palabras lo que se vive en el silencio? ¿Cómo evitar quedarse en la mudez y en el solipsismo? Estas cuestiones se desprenden de los 7 textos publicados en esta obra. En todos se resalta la paradoja y se plantean otras cuestiones fundamentales que rodean el tema de la mística, como es el siguiente: ¿cuál es el tipo de escrito en el que se puede expresar la experiencia mística? Hay una coincidencia en pensar que el ensayo argumentativo tiende a ser racional, cerrado y obtuso. En cambio, la poesía abre un vasto abanico de sentidos, sentimientos, emociones, saberes intuitivos, etc., que permiten y posibilitan poner en palabras la experiencia. La editora Margarita León hace referencia a este punto en su artículo Mística y lenguaje poético. Aclara que la poesía, concretamente la mística, es el tipo de escrito adecuado para comunicar lo indecible. Tal vez no se comunique totalmente, sin embargo hay una aproximación, ya que en él se expresan sentimientos, emociones, se usa un discurso figurado, se usan símbolos y figuras retóricas que ayudan a penetrar en la experiencia. Al respecto, la editora cita a Elena Beristain, quien afirma, cito: el lenguaje poético transgrede intencional y sistemáticamente la norma gramatical que rige al lenguaje estándar, al lenguaje referencial común, del cual se aparta, se desvía, pero además el lenguaje poético transgrede también intencional y sistemáticamente la norma retórica vigente en la institución literaria de su época, porque se aparta de las convenciones poéticas establecidas, procura rebasarlas poniendo en juego la creatividad, la individualidad del poeta. Hasta ahí la cita. La poesía mística en este sentido requiere entonces de la hermenéutica para descifrar y penetrar en el sentido oculto de los símbolos, ya que estos son polisémicos, para develar la verdad del hecho místico y comprender la experiencia. En realidad es posible conocer de alguna manera estas verdades no por las palabras en sí mismas, sino por la riqueza significativa que contienen los símbolos religiosos plasmados en la poesía mística. Las palabras en sí mismas provienen del razonamiento dialógico. Los símbolos, si bien se expresan por medio de palabras, tienen una profundidad de significado simbólico, y es por este medio que se puede acceder a la verdad. El amor es uno de los elementos fundamentales de la experiencia mística. El amor y el gozo interior llevan al sujeto a compartir, a dar, a intentar narrar la experiencia mística para que los otros se regocijen de la dicha. El amor es el motor e impulso que lleva a intentar decir lo inefable. Es lo que permite romper el silencio del místico. El amor es la fuerza de gravedad
como lo afirma Juan Martín Velasco, dota de sentido al ser humano, le da centro, le da vida, le da dirección. Es prácticamente el sello de Dios en el alma, dirá Guillermo de Saint-Thierry. Se imprime tanto más profundamente en la sustancia, cuanto más fuertemente le haya atraído hacia sí el peso del amor. La experiencia mística es el fundamento en el que se logra sintonizar a nuestro verdadero ser con nuestro fundamento. Este es el amor. Es la unión de lo separado, es la reconciliación de los opuestos, es el reencuentro entre el amigo y el amado, en palabras de Raimundo Lulio. Es exactamente la realización del amor. Es el descentramiento del sujeto al centro de gravitación, que es el propio amor divino. El amor como motor, como impulso, como motivación envuelta de alegría, gozo. El amor como intensa emoción que inunda el alma, salud, y que lleva al sujeto a su verdadera naturaleza. Por lo que la experiencia mística lleva al conocimiento de sí mismo, al reconocimiento de la reconciliación de las emociones y sentimientos contrarios que alguna vez están presentes. Cito a Martín Velasco: alegría, padecimiento, exultación y serenidad, entusiasmo que saca de sí y reconciliación interior, sobrecogimiento y fascinación, respeto reverencial y amorosa intimidad, seguridad absoluta y exposición al máximo riesgo, sentimiento de plenitud y radical vaciamiento, sentimiento de indignidad y autoestima agradecida. ¿Cuál puede ser la raíz de esta ambivalencia afectiva? Probablemente constituye la repercusión emotiva de la fundamental armonía de contrastes que comporta para el hombre la presencia del misterio trascendente inmanente, superior a lo más alto y más íntimo que la propia intimidad. Realidad por excelencia y nada de ser mundano, que por eso constituye para el hombre la posibilidad suprema de realización, solo alcanzable a través del trascendimiento y la negación de sí mismo. Los sentimientos contrapuestos de la experiencia religiosa reflejarían, pues, el paso por el hombre de una forma de vida a otra, en la que renuncia a la realización de sí mismo desde su yo convertido en centro, para consentir al ser y al amor infinito que le permiten realizarse más allá de sí mismo. Hasta aquí la cita. La alegría, el entusiasmo y el gozo de la experiencia mística permiten el descubrimiento del amor y el desbordamiento en los otros, en el prójimo. Esto es precisamente lo que impulsa al sujeto a expresar, a narrar, a decir lo indecible. La autora del artículo Mística y lenguaje poético, Margarita León Vega, introduce inicialmente un verso de San Juan de la Cruz en el que narra la experiencia mística. La autora apela a las emociones y a la sensibilidad para preguntarse por el estremecimiento que produce la lectura del verso ante la trágica belleza que se narra en el mismo. Este comienzo devela la naturaleza propia de la experiencia mística, que se expresa por medio de los sentimientos provocados y que desbordan el alma de quien lo experimenta. Justamente esa es la forma de decir lo inefable, ya que la propia experiencia mística va más allá de las palabras, desborda lo racional y se envuelve del ámbito humano en el que siempre está implícito el ámbito de la afectividad, que fue fuertemente despreciado por la racionalidad, el positivismo lógico y la ciencia. La autora alude de manera muy bella a la experiencia trascendente de unión con lo absoluto, como el terreno de transformación y ensanchamiento de la conciencia, del sentimiento oceánico que incluye un dinamismo omniabarcante que se puede catalogar como misterioso, precisamente por su carácter oculto y pocas veces develado por su aspecto indecible. Subraya la inefabilidad como característica de la experiencia mística ante el silencio de la mente explicativa y la viva experiencia de afectividad que inunda al ser. Ella le denomina superación de la razón conceptual y discursiva.
Señala además que los místicos, en su afán de poner en palabras la experiencia de forma explícita, utilizan imágenes como interior, superior, afuera, adentro, etc., las cuales, al conceptualizarse, cristalizan una realidad dual, separada, saliéndose completamente de la unión mística. En otras palabras, considero que en el momento mismo de racionalizar lo vivido, la experiencia primigenia se esfuma, en el sentido de que deja de ser una en completa unión para manifestarse dualmente en el mundo de las ideas. En el texto Modulaciones simbólicas en la poesía de San Juan de la Cruz, escrito por María Jesús Mancho Duque, el autor explora con lujo de detalle los elementos lingüísticos que están presentes en la poesía del místico mencionado. Hace también referencia a la insuficiencia del lenguaje, como la riqueza del contenido místico está presente. Ella pone énfasis en el carácter simbólico de los poemas, ya que además de romper las fronteras del lenguaje y decir lo indecible, constituyen una fuente de belleza. Además afirma que, la cito, el símbolo permite llevar al hombre de lo finito conocido a lo infinito desconocido, a lo que por su propia naturaleza es inefable. Así, los auténticos símbolos místicos sobrepasan las coordenadas de los fenómenos individuales de conciencia. Hasta ahí la cita. Analiza el símbolo de la noche oscura para San Juan de la Cruz, que para San Juan de la Cruz implicaría una validez intemporal, supresencial y un necesario vaciamiento de la individualidad. Alude también al amor como el impulso y dinamismo que atrae maravillosamente a Dios. El siguiente texto se titula Nada se asemeja a su semejanza, exégesis mística y aporía en Ibn Arabi. Es un texto bellamente escrito, cuyo autor es Óscar Figueroa. Él estudia a un autor medieval de la tradición islámica que se considera un gran místico sufí. El autor explora el tema central en las obras de Ibn Arabi, la relación de lo uno y lo múltiple, lo inmanente y lo trascendente, lo oculto y manifiesto de Dios, así como el ideal sufí de absorción contemplativa que no solo consiste en el aniquilamiento de la individualidad, en la inefabilidad de Dios. Mística y filosofía es el título del artículo de Mauricio Belchot. Él expone algunos rasgos de la relación mística y filosofía y toma como ejemplo al místico medieval San Buenaventura, quien muestra una sensibilidad hermenéutica muy profunda a la que el autor señala como icónica, ya que San Buenaventura alude a los íconos del misterio que desde su inmanencia es conducido a la trascendencia. Mencionando el sentido literal, alegórico, moral y anagógico o místico plasmado por San Buenaventura en su itinerario a la mente a Dios, el autor del artículo analiza desde la hermenéutica los símbolos implícitos en los 6 grados de ascenso que propone el místico medieval. Las vestiduras del palacio, misticismo, mesianismo y criptojudaísmo es el título del artículo escrito por Angelina Muñiz Huberman, quien se sumerge en el análisis de los textos anónimos místicos, Heijalot o palacios del alma, cuya escala de ascenso llevan al individuo al trono divino o Merkaba. Los textos pertenecen a la sabiduría rabínica de los siglos 3 o 4 al 7 u 8 en Palestina y Babilonia. Estos textos anónimos abren el rico significado oculto de las letras hebreas al ponerse en movimiento por la musicalidad de las palabras, combinándose con los símbolos sagrados de la carroza divina o Merkaba y el descenso de la Shekinah, constituyéndose una fantástica y mágica mística cabalista. Como señala la autora, en este ascenso se da un desprendimiento de velos y una exposición a la claridad, o sea, a la verdad, a Dios. Cito: ante la gloria del imponente palacio, dijeron, cuando las ruedas de la majestad
se oscurecen un gran temor nos sobrecoge y cuando el fulgor de la Shejinah aparece, nos embarga enorme gozo. El siguiente artículo lleva por nombre Dios, Diablo o Locura, poética del yo en la autobiografía de una endemoniada. La autora Senia Jiménez Escardó reflexiona en torno a un caso de posesión demoníaca de Juana de los Ángeles de 1602 a 1665. Comienza su artículo cuestionando la posibilidad de que el diablo transmita palabras divinas, puesto que es un ángel caído. Él desarticula el lenguaje de los hombres, generando el no lenguaje de la devastación, el caos y la soledad más extrema. Ante esto, es fundamental la presencia de un exorcista que con su fuerza moral y autoridad restablezca el orden y la unidad de sentido. En el caso de posesión del que habla la autora, se observa que la posesión demoníaca no puede invadir al alma de la persona. Esta le pertenece al Creador, por lo que el alma de la posesa permanece intacta pero incomunicada. No puede expresar nada. El diablo le quita el habla, le quita la posibilidad de racionalidad y de logos. El artículo Imágenes de la no dualidad en el camino del niño de las 8 jorobas, la autora Wendy Phillips Rodríguez aborda un texto perteneciente a la escuela Advaita Vedanta, una de las formas más conocidas del pensamiento no dualista de la India. En él se entabla un diálogo entre maestro y discípulo, quien le hace ver al segundo la realidad última de las cosas. La autora caracteriza a la experiencia en 3 momentos: enseñanza, revelación y comprensión. Alude a nuestro estado natural como un estado liberado, solo basta con adquirir conciencia. Cito algunos versos del texto Advaita Vedanta. Regocíjate en la alegría de saber que eres dicha suprema, que este mundo es tan ilusorio como una cuerda que asemeja a una serpiente. Tú eres como el océano y el mundo como las olas, que surgen y se disuelven por su propia naturaleza. No hay pérdida ni ganancia en esto. La poesía mística de San Juan de la Cruz desde la recepción de María Zambrano es el título del artículo cuya autora es Julieta Lizaola. En él ella se cuestiona al inicio cómo expresar lo vivido, lo sentido en lo más profundo de la interioridad. Lizaola señala la gran paradoja por la que pasa el místico San Juan de la Cruz. Cómo expresar su experiencia de silencio, cómo encontrar las palabras que puedan dar vida a la renuncia, al desasirse, al desapego, al desamparo. Y ella misma afirma, cito, tan solo el amor puede permitir que tenga sentido recorrer el camino. Hasta aquí la cita. Para Zambrano, el amor impulsa a San Juan al poema, a decir en y a través de él lo indecible mismo. Solo el poema y su palabra autónoma pueden dar cuenta de la realidad que se encuentra más allá del límite. Y solo el vaciamiento de la interioridad es la posibilidad de llegar al reconocimiento de uno mismo como unidad. Cito algunos versos de San Juan de la Cruz. Para venir a gustarlo todo, no quieras gustar algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Este saber no sabiendo es tan alto poder que los sabios, arguyendo, jamás lo pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El autor David Saldaña Moncada escribió el artículo titulado La profundidad de la percepción, vínculos entre la mística y el budismo zen en Sergio Mondragón. En él se resalta la influencia que tuvieron los temas orientales
cultura hindú, japonesa y del budismo zen, en el escritor mexicano Mondragón, de las que extrae la experiencia del vacío de Sunyata. Cito algunos versos de Mondragón. El mundo cambia ante los ojos de todos. En mi conciencia se fija intermitentemente lo pasajero de los seres y las cosas. Si nunca nada es lo mismo, ¿quién está aquí en este instante? La impermanencia que nos corroe, la procesión de los días, el vano peso de la creación entera, ¿de dónde brotan, en qué terminan? Algunas palabras vivas de Marina Arzola entre el misticismo y la locura. Es el título del penúltimo artículo cuya autora es Caridad Elena Álvarez Suárez. Ella se aproxima a la poesía de la puertorriqueña Marina Arzola, quien fue discriminada por su vestir estrafalario, su rebeldía y su esquizofrenia. Algunos la catalogan en la veta de la locura. Sin embargo, tuvo una rica y profunda producción poética, mística sui generis. En palabras de la autora, cito: en Arzola la lengua deviene delirio. Las construcciones lingüísticas que sabemos que en la poesía deben apartarse de la convención del signo para plurisignificar, parecen alejarse demasiado del lector. Arzola intenta deformaciones, crucificios, estulticios, túrpido, látura, reforma de derivaciones, nombres como geosofía, verbos como flamor, azucenar, cielar. A pesar de sus digresiones, la poesía mística de Arzola, aunque parece derivada de una fractura en la psique, tiene momentos luminosos cuando su lenguaje remite al sentido trascendente. Cito algunos versos de Arzola. Eros enciende el mal de los despojos, el agua corre cercos de amaría, canta de amar el multicolor raso, pradera plena de saberme huida, prestando los cercones a montones, la hiela gras de mi esperanza ardía. Influencia de la teoría sobre la cábala en la poesía de Juan Eduardo Cirlot y Angelina Muñiz Huberman. Es el último título de esta obra colectiva. La autora es Karen Anaí Briano Veloz. Ella analiza la labor de la poesía de una escritora hispanoamericana nacida en Francia y nacionalizada mexicana en 1942, y la obra del escritor del célebre Diccionario de los Símbolos. La autora de este artículo retoma a Scholem para ver la influencia del pensamiento místico judío de la cábala en los citados autores. Cirlot leyó a Scholem para la elaboración de su diccionario, así como a Jung, Ramón Lull, entre otros autores de tendencia simbólica. Angelina Muñiz Huberman utiliza el fundamento filosófico de la cábala judía como sustrato conceptual de su poesía. Cito algunos versos de Muñiz Huberman. Recibieron de lo alto la voz divina, la chispa que encendía el corazón. La palabra solo la tradujeron de boca a oído. Nada quedó escrito, sobre el agua o sobre el río sí, con los 9 atributos del innombrable, más la esfera sin fin, dibujaron el árbol de la sabiduría, la escala de la luz, el entorno en exégesis, fuego negro en fuego blanco. La página no dice lo que dice, sino lo que hay más allá de lo que dice. En fin, recomiendo ampliamente la lectura de este libro colectivo. Cada texto articula las palabras que nos permiten decir para comprender lo no decible. Cada uno de ellos nos lleva a la experiencia de autoconocimiento y gozo. Disfruten pues del libro. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Diana Alcalá por sus palabras, que realmente, como decía, son una invitación
para leer este libro y adentrarnos a estos ríos sonorosos de la palabra. Realmente con sus palabras encuentra el núcleo de cada artículo y realmente es una invitación para completar y leer este texto. Y le doy la palabra ahora, para mí es un gusto presentar al doctor José Molina, aquí del instituto, y él va a hablar para decir lo inefable, y lo presento entonces yo al doctor Alcalá. Él es doctor en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador titular A de tiempo completo definitivo. Ha realizado estancias de investigación en el Seminar für Klassische Philosophie de la Universidad de Heidelberg, porque ya se ve que habla alemán, ¿no? Y en el Center for Hellenic Studies en la Universidad de Harvard en Washington. Es estudioso de la filosofía antigua en general, pero su investigación principal se ocupa del filósofo neoplatónico Jámblico, que lo ha llevado a participar en coloquios internacionales en Roma y Atenas, dedicados a este tema. Ha publicado además varios artículos en diversas revistas especializadas y traducciones sobre el destino de Alejandro de Afrodisia, junto con Ricardo Salles, y Arquíloco, Fragmentos. Entonces le doy la palabra al doctor José Molina, que nos va a hablar para decir lo inefable. ¿Quieres este? Gracias. Sí, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Le doy gracias a la doctora Margarita León por su invitación para presentar este libro, que es el testimonio de su empeño por incitar la investigación sobre un tema muy importante, que es la mística, un tema muy olvidado también en esta universidad, y pues yo creo que ella nos está poniendo en la ruta para poder ocuparnos de estos temas cuya dificultad estriba en pues la ignorancia que tenemos de lo que implica la poesía mística. Quiero empezar con la lectura de un poema de Octavio Paz que se llama Niña. Dice: entre la tarde que se obstina y la noche que se acumula, hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura, todos sus cerdos ojos fijos, en la pared la luz se anula. Mira su fin o su principio, ella dirá que no ve nada. Es transparente el infinito, nunca sabrá que lo miraba. Entonces Octavio Paz dice que todos nosotros, el ser humano, tiene esta experiencia de estar y no estar en un lugar. O sea, nosotros de repente nos quedamos y nuestra mente se va, ¿no? Entonces de repente llega alguien y nos dice: ¿en qué estás pensando? Y uno dice: no, pues nada, ¿no? Entonces esa experiencia que es universal de estar en un lugar y no estar. ¿A dónde nos vamos cuando nos vamos, digamos? Dice Octavio Paz en un libro que se llama La Otra Voz, que es una experiencia universal que las religiones se quieren apropiar, ¿no? Esa experiencia se la atribuyen a la divinidad, digamos, ¿no? Y lo que dice Octavio Paz es que esa otra voz es la poesía, entonces él quiere hacer lo mismo para la poesía. Pero gracias a Dios existe Platón, ¿no? Entonces Platón tiene un libro que nos puede ayudar a comprender qué es la poesía mística, que es el Fedro, ¿no? En el Fedro él habla de varias manías. O sea, una manía es aquello por lo cual nos damos cuenta que este mundo no puede ser todo. O sea, nacemos, comemos, nos reproducimos y morimos, y eso ya es todo. ¿De verdad somos eso solamente? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces Platón dice que no. Entonces dice que hay algunas cosas que nos dan indicios de que esta vida no acaba en esta vida. Y entonces él habla de varias manías. La primera manía es el entusiasmo, la experiencia de lo divino dentro de nosotros. La segunda manía es el enamoramiento, cuando nos enamoramos, ¿no? O sea, como dice Octavio Paz en Piedra del Sol, le salen alas a la espalda del esclavo, ¿no? O sea, cuando estás enamorado, pues, el mundo
se vuelve distinto, ¿no? El mundo cambia cuando dos se besan. Entonces el enamoramiento. La tercera manía es la poesía. La poesía, de hecho, decir poesía mística es como un pleonasmo, ¿no? O sea, toda poesía, si es verdaderamente poesía, es una manifestación de ese otro lado de la realidad que se lo atribuimos al dominio divino, digamos. Y la otra es la filosofía. Entonces, no tanto en el ensayo de Mauricio Beuchot que está en el libro, pero todos nosotros tenemos esa dificultad de que pensar que filosofía y mística se oponen. Pero eso pues probablemente sea por nuestra herencia positivista, la creación de la universidad a partir de los ideales del positivismo con Justo Sierra, ¿no? Salud, orden y progreso y todo eso. Pero para Platón no, la filosofía también es otra manifestación de ese otro lado de la realidad. La filosofía nos permite ver que la realidad no se acaba en nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que estamos llamados a más, ¿no? Entonces, la tradición platónica nos puede ayudar a estudiar el fenómeno de la mística. Y otro texto que nos puede ayudar a comprender la mística, obviamente también es de Platón, es el banquete. El banquete es la vía amoris o la vía pulcritudinis, o sea, la vía de la belleza, del ascenso del amor a un cuerpo, a varios cuerpos, y luego ya a lo que no tiene cuerpo, hasta que llegamos al amor de la belleza en sí, digamos, ¿no? Entonces, esa cosa de que debe ser un progreso, ¿no? Entonces, este libro, pues como todos los grandes libros, habla de muchos otros libros, ¿no? Entonces, la doctora Margarita León se ocupa de la mística y el lenguaje poético. Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es un poco mi reacción ante lo que yo leí. La doctora se ocupa de que el lenguaje, pues un poco como decía Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, y de lo que no se puede hablar, pues mejor callar. Pero quien ha tenido esta experiencia de lo divino no se puede quedar allí. Entonces el lenguaje le representa una cárcel que tiene unos muros, pero el poeta místico tiene la capacidad de romper esos muros, si son de metal, derretirlos, digamos, fulminarlos. Pero también lo que cabría decir es que eso le pasa no solo al poeta místico. Ya les dije que poesía mística es un pleonasmo, ¿no? Pues en realidad eso lo hace cualquier poeta, independientemente de si el tema es Dios o no. O sea, Safo se ocupa del amor y dice, el amor es serpiente dulce amarga. Entonces, como dice la doctora Margarita, estamos en el terreno del oxímoron, ¿no? O sea, bueno, el autor creo más citado en el libro es, para variar, San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan de la Cruz habla de ¿no? Yo creo que es el más mencionado. Sí, la soledad sonora, ¿no? La música callada, el cautelio suave. Entonces el oxímoron aparentemente dice un sinsentido, ¿no? El oxímoron es una estupidez aguda, eso es lo que significa la palabra oxímoron, ¿no? Es una estupidez, pero que nos pone alertas, digamos, ¿no? Entonces, la paradoja. Entonces, no todo lo paradójico, no todo lo que tiene oxímoron, no todo lo que violenta el lenguaje es místico. Por ejemplo, el poema que ustedes seguramente conocen porque es muy bonito, Altazor, de Vicente Huidobro, acaba en la disolución del idioma, ¿no? El poema acaba tui, 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 y ya acaba, ¿no? Entonces como que es la derrota del poeta porque dice que no puede decir, ¿no? En cambio el poeta místico demuestra que puede decir lo indecible, ¿no? Entonces mientras que Altazor se derrota, es la caída en paracaídas, ya no me acuerdo cómo se llama, es otro poema, ¿no? O sea, de la derrota de la lingüística frente a la experiencia poética es lo que quiere decir Huidobro. En cambio, pues eso no aparece en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz demuestra que él puede decir lo indecible. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando leemos a San Juan de la Cruz? ¿Por qué nos gusta? Bueno, pues los artículos, tanto el de
modulaciones simbólicas en la poesía de San Juan de la Cruz, como el de Julieta Lizaola, la poesía mística de San Juan de la Cruz, desde la recepción de María Zambrano, esos dos artículos nos demuestran por qué la vía mística solo era expresable mediante un poema. Y el poema, hagan de cuenta que es la experiencia mística que el poeta le concede al lector para repetirla, ¿no? Entonces la experiencia mística es un viaje y es irreemplazable el viaje. O sea, yo no puedo saber qué es la experiencia mística quedándome en el mismo lugar, pero el viaje me lo da el poema, digamos, ¿no? Entonces, así como en el Mago de Oz, yo soy un león cobarde, un hombre de paja, ya no me acuerdo qué es, sin sesos, y el hombre de lata sin corazón, creo que ya lo estoy cambiando, pero cuando emprenden el viaje y lo terminan, cada quien consigue lo que le hacía falta. Entonces, esa es la experiencia de leer a San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz no está hablando de, como el otro artículo que explora el misticismo en oposición a la esquizofrenia, ¿no? O sea, algunas palabras vivas de Marina Arzola entre el misticismo y la locura, es un artículo que nos demuestra que hay ciertos poemas de esta autora que no están en la locura, sino que son una experiencia mística. Es un poco lo que pasa con Van Gogh. O sea, Van Gogh, todos dicen que estaba loco y que en su locura pintaba, pero ya hemos comprendido, quiero pensar que hemos empezado a comprender que es cuando él está lúcido, cuando pinta, no cuando está enfermo. O los poemas de Hölderlin. Hölderlin también, o sea, es el estado de lucidez el que lo lleva a la poesía. Y justamente cuando abandona ese estado de lucidez es cuando cae enfermo, digamos. Entonces, la mística es precisamente una experiencia que no está en la esquizofrenia, es lo que nos dice ese artículo sobre esta poeta Marina Arzola, que pues yo tengo el gusto de conocer gracias a este libro. Entonces eso también me gustó porque nos lleva a autores que son pocos conocidos como esta poeta, y también bueno, ahorita les digo más. Pero entonces San Juan de la Cruz nos dice muy bien María Jesús Mancho Duque, quiere y consigue expresar que su experiencia no está en un estado mental, sino que también al mismo tiempo, como diría Mauricio Ruiz, es ontología. Así es la realidad. El poeta místico lo que está diciendo no grita estoy loco, sino está diciendo la realidad que tú conoces es limitada. Yo te voy a llevar a la experiencia verdadera y real, que es mucho más plena de lo que tú te imaginas. Entonces, hacia allá nos lleva el poeta místico. Entonces, su poesía tiene visos de realidad, no de escapar de la realidad, todo lo contrario. Nosotros como buenos platonistas, el espejismo es lo que vemos. La verdadera realidad la ve el místico, ¿no? Entonces, hay otro artículo que es muy bonito, no se los voy a, como dicen ahora, spoilear, que es el artículo de Wendy Phillips Rodríguez, Imágenes de la no dualidad en el canto del niño de las 8 jorobas. Entonces el niño es un niño deforme que llega a la sala de los sabios y se ríen de él por deforme, y él se ríe de los demás y le dicen ¿por qué te ríes? Y dice bueno, porque yo pensé que iba a una asamblea de sabios, pero veo que estoy en una asamblea de tontos, ¿no? Entonces el niño les ayuda a entender que la apariencia no es lo importante, sus 8 jorobas no es lo importante. Y saben una cosa, ustedes, todos nosotros, ustedes y yo, la verdad es que somos felices, nada más que no lo sabemos. De eso trata ese artículo, ¿no? Ese tema está en las Eneadas de Plotino. Plotino tiene unos tratados que se llama Sobre la felicidad. Entonces hagan de cuenta que Plotino tiene una cosa que dice que cuando leemos un buen libro, si está bueno el libro, te olvidas de que estás leyendo. Entonces eso es lo que pasa en esta vida, que no sabemos que estamos leyendo porque nuestra verdadera realidad, nuestra realidad más íntima, permanece en conexión con las realidades superiores. Entonces tenemos a veces la impresión falsa de que sufrimos,
pero en realidad somos felices. Entonces de eso trata ese artículo. Entonces si quieren leerlo, se los recomiendo, muy bonito. Otra cuestión del misticismo es de dónde viene, como diría Octavio Paz, la otra voz. La otra voz, bueno, viene del otro lado. ¿Y el otro lado cuál es? El lado divino. El problema es que también a veces habla el diablo, ¿no? O sea, ustedes leen, por ejemplo, la Divina Comedia, que también es otro itinerario místico hasta llegar a Beatriz. Entonces ¿qué poeta no es místico? De los buenos poetas. Entonces, la Divina Comedia, que nada más era la comedia y ya después le pusieron la Divina, pero en la Divina Comedia está esta frase que dice Pape Satana Lepe, que nadie sabe qué significa, ¿no? Entonces, el diablo habla también sin decir, también habla el sinsentido. O sea, por ejemplo, en el platonismo, la materia, solo podemos hablar de la materia, dice Platón en el Timeo, mediante un razonamiento espurio, bastardo, porque no es inteligible la materia, ¿no? Entonces, la materia también es muda. Entonces, llegamos al ser material, vamos subiendo, y llega el momento en que la que no alcanza a subir más es la inteligencia. Entonces, la inteligencia no alcanza a hablar, pero no es por carencia como cuando no puede hablar por la materia, que es ininteligible. No alcanza a hablar porque lo supera, digamos, ¿no? Entonces hay distintas ilegibilidades, distintas inefabilidades. Hay una por deficiencia y otra por abundancia, digamos, ¿no? Entonces, en este artículo Dios, Diablo o Locura, también se parece mucho un artículo que alguna vez alguien debería de escribir, a lo mejor la misma seña, es el artículo sobre Juana de Arco. O sea, Juana de Arco, que fue acusada de posesión diabólica, de que porque le hablaba el Dios, y creo que a 50 días, no me acuerdo, a los 2 años de que la mataron por hereje, la canonizaron. Creo que es casi, bueno, yo leía el artículo y me acordaron mucho de Juana de Arco, porque es una experiencia muy semejante, donde la autora se rescata mediante la escritura, ¿no? Entonces la escritura también puede ser el itinerario para nuestra salud, ¿no? Es de lo que habla este artículo. Mística y filosofía es una lección de filosofía muy clara, muy económica, muy buena, y hay un apartado donde dice Mauricio Buchot, reflexiones, o sea, ya no me acuerdo lo que dice reflexiones, que es lo mejor de ese artículo, donde empieza a hablar del símbolo. Y a mí además de que me gustó mucho el artículo de Mauricio Buchot, también haría falta hablar en otro libro del próximo coloquio de lo que es la experiencia mística de otras artes. Por ejemplo, el icono de los rusos. El icono de los rusos, que es una epifanía. O sea, el fiel no va a ver los cuadros de los iconos, sino los iconos lo ven a uno. Uno se siente mirado por ellos. Entonces el cuadro está hecho para que tú tengas una epifanía. Para eso están hechos los iconos rusos. Y iconos en el arte occidental, pues pueden ustedes ver a Gustav Klimt. Gustav Klimt es lo que quiere hacer. O Rothko. Rothko también quiere provocar la experiencia mística. O sea, sus cuadros son ventanas, ¿no? Entonces, ese sería otro tema de la poesía mística o los pintores místicos, digamos, André Rublev y los que ustedes quieran, ¿no? Entonces, estoy viendo de cuáles no les he hablado, ¿eh? Hay otro artículo, yo pensé que iba a venir Oscar Figueroa. Nada se asemeja a su semejanza, es una cuestión muy filológica, es muy bonito el artículo. En realidad, nada es como él. O sea, la traducción, nada se asemeja a su semejanza, en árabe es, nada es como él. No me estoy equivocando. Como él, algunos piensan que es un error, y entonces traducen, nada es como él, pero él explica por qué no es un error. Nada es como él. Entonces él dice que va a explicar por qué ese verso del Corán, en realidad lo que quiere salvar es que Dios es trascendente al mundo, pero si tú dices que Dios es trascendente, tú ya te sientes sabio y piensas que ya dijiste lo que es Dios. Y entonces también tienes que decir que es inmanente.
Pero si dices que es inmanente, tienes el peligro de hacerte idólatra, porque entonces Dios está en las cosas. Entonces, la frase mantiene la ambigüedad entre la inmanencia y la trascendencia de Dios. Nada es como Él, nada se parece a su semejanza, ¿no? Entonces, bueno, los estoicos tienen una cosa pues muy rara, porque ellos dicen que todo lo que existe es la mezcla de Dios y la materia. Entonces, es una especie de panteísmo. Entonces, en ese sentido, sería Dios es inmanente a este mundo, ¿no? Todo es Dios a final de cuentas. Pero también Dios es la mente del universo, y en el sentido de que es la mente del universo que ordena al mundo, está por encima del universo. Entonces, es trascendente al mundo. Entonces, lo único que yo quería leerles es un pedacito de Séneca, donde es un párrafo donde va a explicar la teología estoica, que en realidad repite el modo de pensar del artículo de Oscar. O sea, no estoy diciendo que sea lo mismo que lo que dice Oscar, porque el planteamiento de la trascendencia e inmanencia de los árabes es distinto de la trascendencia e inmanencia del estoicismo, pero la manera de pensar el argumento es muy semejante, o es lo mismo. Dios es simultáneamente trascendente e inmanente, ¿no? Entonces, eso es porque en realidad eso lo dice como de pasada la doctora, y debe de escribir un artículo más sobre eso, porque dice que no hay místico que no pertenezca a una tradición religiosa, ¿no? Entonces, hay místicos cristianos, hay místicos sufis, hay místicos budistas, pero es muy difícil que exista un místico que diga, bueno, pues Dios me encontró, y en todo caso fundaría una nueva religión e iniciaría una nueva tradición, digamos, pero no puede haber un místico que diga, yo ya me encontré a Dios y ustedes lo siento por ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es Dios? Dice Séneca, ¿qué es Dios? La mente del universo. ¿Qué es Dios? Todo lo que ves y todo lo que no ves. Solo así se le restituye toda su grandeza, que la cual nada más grande puede ser pensado. Esto parece el argumento de San Anselmo, ¿no? Que la cual nada más grande puede ser pensado, si Él solo es todas las cosas, si tanto dentro como fuera mantiene su obra. ¿Qué diferencia hay entonces entre la naturaleza de Dios y la nuestra? La mayor parte de nosotros es el ánimo, y en Dios nada hay fuera del ánimo. Dios todo es razón. Entre tanto, un engaño tan grande se apodera de las cosas mortales, que los hombres piensan que esto, que lo cual nada hay más hermoso, ni más ordenado, ni más constante en su propósito, es fortuito y cambiante al azar, y que por eso está lleno de agitación entre rayos, nubes, tempestades y demás fenómenos que golpean las tierras y las regiones vecinas a las tierras. Entonces, como ven, se parece a lo que... Bueno, si quieren, no me crean, vayan y compruébenlo, lean el artículo de Oscar Figueroa y verán cómo se parece mucho a lo que dice. Hay un aspecto que no está tratado en el libro, por eso hay que hacer más coloquios sobre el misticismo, que es el itinerario moral. O sea, la mística desde la antigüedad, otra vez Platón, ¿verdad? Platón es la verdad. Entonces, en el Teteto dice que el objetivo de la vida humana es conseguir la homoiosis toteo, que es la asimilación a Dios. Entonces, entre más virtuosos seamos, más nos parecemos a Él, nos vamos asemejando a Él. Entonces, los neoplatónicos, empezando por Plotino, hicieron un itinerario, así como San Buenaventura, el itinerario de la mente hacia Dios. Bueno, pues ellos decían, bueno, sí, pero para que la mente vaya, tienes que prepararle un buen automóvil para que vaya. Y el automóvil es nuestro cuerpo. Entonces no puedes iniciar el camino hacia Dios si tu cuerpo está en el vicio. Entonces hay que purificarlo mediante las virtudes, las que ya se saben ustedes, las virtudes cardinales: la justicia, la templanza, la valentía, la prudencia, ¿no? Entonces, Porfirio, bueno, antes de lo de Porfirio, dice Plotino, este es el verdadero fin del alma, tocar aquella luz y con la misma contemplarla, no con luz de otro,
sino contemplar la misma luz por la cual también ve. En efecto, es preciso que el alma contemple esta luz a través de la cual fue iluminada, pues ni siquiera ve al sol a través de la luz de otro. Vemos al sol con la luz del sol. ¿Ya? ¿Cómo entonces podría darse esto? Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer místicos? ¿Cómo vamos a ir hacia Dios? Abandona todo. Entonces tiene que haber un camino de ir dejando los lastres, el desapego. Entonces, por ejemplo, los misticismos, es muy importante el tema de la mística, porque, por ejemplo, la historia de las religiones le permitió a los historiadores comprender que hay movimientos históricos de más largo aliento que los nacionalismos o que los gobiernos, ¿no? Entonces la historia de las religiones permitió tener una visión más amplia sobre el fenómeno humano. Entonces, estudiar la mística puede dar perspectivas para estudiar la poética y las religiones y las místicas distintas, sin fijarnos en cuestiones de ortodoxia o heterodoxia, ¿no? Podríamos caminar ecuménicamente en las religiones abordando el papel de la mística, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, esto, abandona todo, es una cosa en la que todos los misticismos concuerdan. Sí. Hay que irnos desapegando de todo. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sigue, ¿no? Y lo mismo entonces, Porfirio, que fue discípulo de Plotino, va a platicar que conoció a su maestro. Dice: así, sobre todo a este divino mortal, que es Plotino, muchas veces mientras se impulsaba a sí mismo hacia el Dios primero y que está más allá, mediante sus nociones y de acuerdo con las vías indicadas por Platón en el banquete, el itinerario es el que nos marca de la jerarquía, es el banquete de Platón, se le apareció aquel Dios que no tiene ni forma ni aspecto y que está asentado sobre el intelecto y sobre todo lo inteligible. O sea, el uno está por encima de lo inteligible, entonces por eso no puede ser entendido. A este entonces también yo, Porfirio, una sola vez digo haberme acercado y haber sido unido cuando vivía mi año 68. O sea, tenía 68 años Porfirio, cuando él solo una vez consiguió la unión mística. Así pues, se apareció Plotino hallándose cerca del objetivo. En efecto, tenía él como fin y objetivo el ser unido y acercarse al Dios que está sobre todas las cosas, y alcanzó 4 veces quizá mientras conviví con él este objetivo por una actividad inefable y no por potencia. Entonces, 4 veces que le conste a Porfirio, Plotino tuvo esa unión con inefable. Entonces, unirse con Dios, bueno, pues puede ser el trabajo de toda una vida, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay niños que han tenido experiencias místicas también, porque una prueba de que el misticismo es verdadero es que no radica en las capacidades del que es místico. O sea, por ejemplo, ustedes, Catalina de Siena era ignorante, era analfabeta, ¿no? Entonces tenía visiones y las cartas que le escribía el Papa, después me enteré, las dictaba, ¿no? las dictaba. Y bueno, ella salvó el papado desde Siena, desde su ignorancia. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, otro gran místico más cercano a la tradición cristiana es San Pablo. Entonces, San Pablo, por eso es difícil hablar de mística, de poesía mística, porque toda la escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia sería poesía mística, ¿no? Queremos pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes piensen en Job. La vía para conocer a Dios es el sufrimiento, en el caso de Job, ¿no? O sea, después de que le pasa todo lo que le pasa, dice: ya a Dios ya no te conocí de oídas, le dice, te conocí en mis huesos, ¿no? Entonces, luego está Jeremías que dice: cuando hablo debo gritar violencia y opresión, y así tu palabra ha sido para mí befa y oprobio. Me decía: no pensaré más en él, ya no hablaré más en su nombre, pero en mi corazón había un fuego ardiente que corría por mis huesos, ¿no? Entonces es algo, un torrente al que no se puede oponer, ¿no? Y le va como le va, es al peor, lo meten en las
ciénega, termina desterrado en Egipto, en fin, ¿no? Entonces, las vías místicas son un misterio. Algo semejante es lo experimentado por San Pablo cuando dice, refiriéndose a sí mismo: sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. ¿No? Entonces el místico tiene esta experiencia, era lo que decía la ponente por la que le estaba yo preguntando, porque el místico tiene esta experiencia y no es que nos diga lo que experimenta, porque él también oyó palabras que no se pueden decir. Por ejemplo, Plotino tiene esta experiencia. Quien lo ha experimentado sabe que digo la verdad. O sea, la experiencia personal, por el hecho de ser personal, no deja de ser objetiva. Entonces no es el de Braille de un loco, por eso es bueno el artículo de esta poetisa que tiene esquizofrenia. Entonces no es esquizofrénico el místico, ¿no? Entonces tiene una experiencia muy subjetiva pero muy real. Entonces quien lo ha experimentado lo sabe, dice Plotino varias veces a lo largo de las Eneadas, ¿no? Entonces porque sabe que su experiencia corresponde con la creación. Entonces la misma creación, como dice Beuchot en su libro de Buenaventura, es un camino místico, porque la creación es un texto también escrito por Dios, ¿no? Entonces son las huellas que ha dejado él de su paso, ¿no? Entonces la explicación de... Entonces termino diciéndoles, invitándolos a que lean este libro, porque yo espero que, como yo, si lo leen, lo van a saber. Así como Plotino, ¿no? Si lo leen van a saber que digo la verdad. Los va a poner en contacto con muchos temas que no son inacibles porque no los hemos estudiado, pero que son verdaderamente fascinantes, que son muy interesantes. Conocen autores, por ejemplo, este poeta Mondragón. Bueno, él es muy interesante porque, por ejemplo, mucho se habla de José Juan Tablada y su excursión al Oriente y a Japón. Hace poquito escribió Aurelio Asiain en Letras Libres un artículo diciendo, bueno, pues la verdad no es ni tan oriental ni tan japonés, o sea, es más modernista y más occidental que nada, o sea, nos vamos con la pinta. En cambio, este Mondragón explica el artículo en que él ve la diferencia de la tradición japonesa y cómo no nos quiere vender espejitos, sino que hace la referencia y se queda en la tradición occidental, pero haciendo un guiño para que comprendamos la otra tradición, ¿no? Entonces la experiencia mística también se refiere a experimentar lo otro, pero lo otro no tiene que ser necesariamente Dios, puede ser otra cultura, otro modo de ver las cosas, sencillamente nuestro prójimo, aunque vive en el otro lado del mismo DF, ¿no? Entonces, pues yo los invito a leer este libro, a mí me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo, entonces yo les invito a hacer lo mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor José Molina, porque realmente es la reacción que tienes tú por haber leído este libro y que realmente nos abre otros caminos, no solamente para leer otros textos, sino adentrarnos también al arte y a la filosofía. Y bueno, es realmente solamente una probadita para que todo el mundo lo tenga también. Bueno, y por último, me gustaría darle la palabra a la editora, a la doctora Margarita León, y que ella es miembro del Centro de Poética. Ella desde 1989 es investigadora del Centro de Poética en el Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM. Su área de estudio es la semiología aplicada a los textos de la literatura mexicana e iberoamericana del siglo XX. 2 libros individuales y diversos artículos suyos han sido publicados en libros y revistas nacionales e internacionales, tanto especializadas como de difusión. Y entre sus labores recientes de investigación destaca el proyecto colectivo Papit, que realmente tener un proyecto no es cualquier cosa, ¿verdad? Por todos los trámites y papeleos. Y sobre todo eso, lo burocrático. Andar moviendo gente.
Sí, este se llama, papel, Poesía mística mexicana del siglo XX, tipología y tradiciones, el cual llevó a cabo de 2012 a 2014. Y el proyecto Papime, otro. Después también me preguntaban, ¿qué son estos papime? ¿Qué es una enfermedad, papime o qué cosa? Como suena como a papiloma. Y este proyecto se llama Mística y lenguaje poético, acercamientos desde la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. Publicaciones derivadas de ambos proyectos son el dossier La mística en la literatura, en la revista Acta Poética, que también la tenemos aquí, 35.2, el volumen colectivo La palabra inspirada, mística y poesía en México y en América Latina, eso en 2014, y Los ríos sonorosos de la palabra mística y poesía en 2018, que hoy estamos presentando. Además, está en proceso de edición Atisbos a lo inefable, guía para una lectura de la poesía desde la óptica mística. Entonces le doy la palabra a la doctora Sí. ¿Se escucha? Doctora Margarita. Bueno, yo quisiera dar un rápido repaso cómo es que llegamos a esto, a este libro. Preparamos un pequeño PowerPoint que no dura mucho, solamente, no voy a leer lo que dice ahí, solamente es como un recuento de las actividades que hemos realizado durante estos dos proyectos. Aquí dice quién lo dirige, su servidora, y cuál es el objetivo. Dice difundir y estudiar las diferentes manifestaciones del fenómeno místico, tanto religioso como profano. Cuando el doctor me decía que había que estudiar más sobre, no es una idea mía, precisamente Juan Martín Velasco decía que no hay místicos anarquistas, decía. Dice, todos los místicos finalmente creen en Dios y se adscriben a alguna religión, aunque no lo reconozcan, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, aunque sí hay estudios sobre este fenómeno de lo profano, o sea que son experiencias como estas de la otredad, experiencias oceánicas, como dicen, de amplificación de la conciencia, que pueden provenir a través del arte o de la contemplación de la naturaleza, por ejemplo, y se les llama profanas, porque no están visualizando a Dios, sino una idea de absoluto que puede ser la naturaleza o el arte mismo, etcétera, ¿no? Entonces, como decían, pues a veces no hay cabida para estos temas porque estamos muy preocupados, ¿no?, por la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, un cartel del 2013 en donde realizamos el coloquio de poesía mística en México, que es donde participó Luce López Barán, de la que me preguntaba, los productos que hemos sacado, ¿verdad? Aquí otro cartel donde están las conferencias que están recogidas aquí. Todas estas son conferencias magistrales que se presentaron en este coloquio de conferencias magistrales. Y luego este libro, finalmente, ¿no? Y el curso colectivo que acaba de terminar, en donde participó la doctora Diana Alcalá en un primer momento y en una primera parte, y el doctor José Molina en la segunda parte. Aquí, por cierto, hablando de Rothko, que yo, sin conocer la biografía de Rothko, cuando vi los cuadros de Rothko en internet, por supuesto, que hubiera querido verlos en persona. Hubo una aquí sí, pero no tuve la oportunidad. Dije, esto es inefable. Sí, Esto es, sí, es una cosa, ¿verdad? Es estar en el límite. Y precisamente, si ustedes pueden ver, ahí son cuadros de Rothko en donde superpusimos los datos de los coloquios, ¿no? Es que además eran no solamente por lo abstracto, sino a lo que remitían, ¿no? Y siempre poníamos al final de quiénes eran estas. Aquí tenemos el contacto para los interesados. Es muy importante para nosotros la retroalimentación. Yo quisiera solamente dirigirme a ustedes unas palabras cortas, finales, un poco de dónde surge esta idea para crear estos proyectos, ¿no? Entonces escribí lo siguiente, muy sencillo. Empecé a trabajar sobre el tema de la mística hace ya más de 10 años,
primero en forma individual a través de mi tesis de doctorado, que trataba sobre Concha Urquiza, una poeta mexicana muy importante, y a partir de 2012 de manera colectiva, a través de los proyectos que aquí se han mencionado, Poesía mística mexicana del siglo XX, tipología y tradiciones, y mística y lenguaje poético, acercamientos desde la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. Desde entonces he contado con la invaluable colaboración de jóvenes estudiantes, ahora de posgrado, en estudios latinoamericanos, como es el caso de Diana Rodríguez Bertis y de Citlali Romero, que provienen de estudios latinoamericanos, de Karen Anaí Briano Veloso y David Isaí Saldaña Moncada, ambos de letras. A este fabuloso equipo se ha sumado recientemente Georgina Mejía Amador, la maestra Georgina Mejía Amador, que ahora nos acompaña, que esperemos que tenga incentivos dentro del proyecto para que pueda sentirse a gusto y desarrolle muchos temas. Y también una nueva agregado que es Nora Morales, que es además creadora. Bueno, vale la pena destacar la presencia del proyecto de Poesía Mística en México en las redes sociales. Eso nos ha resultado muy bien. Hoy parece que la lluvia nos puso el pie, porque siempre había resultado muy bien estar en contacto con los interesados y siempre tenían mucha comunicación con nosotros. Y tenemos contabilizados 2.500 seguidores. Nosotros no es que nos hubiéramos confiado en este momento, sino que bueno, quizá el horario, la lluvia, lo que haya sido, pero están activos, siempre están comentando cosas, cuándo hacemos esto, cuándo va a haber otro curso. En WordPress también se ha mantenido vigente el blog, en el que se publica contenido regularmente, el cual incluye noticias de publicaciones, avisos sobre nuestras actividades y una sección en la que se recopilan los libros que se han adquirido desde 2012. Efectivamente, nos contamos más o menos con 375 libros enfocados en teoría sobre mística, todos especializados, múltiples tradiciones religiosas y poesía, también una colección de poemarios en lengua española relacionada con dichos temas, o que tienen que ver, o poetas que tienen que ver, o que ellos por lo general es muy interesante, porque los poetas nunca dicen yo soy místico, ¿eh? Es muy raro, siempre tienen como la cima de los poetas, a Rumi, a San Juan de la Cruz, y nunca dicen no, yo no soy místico, ¿cómo me voy a comparar? Pero después en su poesía descubrimos que hay acercamientos a una vivencia inefable, así, a una vivencia extrema, una vivencia espiritual incluso, no solamente, vamos a decir, emotiva, sino espiritual, profunda, pero no quieren reconocerlo, ¿no? Entonces nosotros de todas maneras anduvimos haciendo un recorrido en la primera parte del proyecto, en donde fuimos a diversos estados de la República descubriendo a poetas y a poesía, obras que nos dijeran que hay ahí una experiencia profunda, o sea, una verdadera poesía, ¿no? Más allá de los nombres célebres, ¿no? Más allá de Octavio Paz, de Javier Sicilia, etcétera, de otros que ya se han estudiado y que efectivamente tienen un conocimiento de la mística y que actúan en consecuencia cuando crean, ¿no? O sea, la tienen presente, etcétera. Bueno, este acervo puede ser consultado. Ahorita nuestra biblioteca está cerrada, pero nosotros tenemos todos esos libros que no nos pertenecen, que los hemos adquirido a través del apoyo que nos da la Universidad de GAPA. En estos proyectos hemos ido adquiriendo libros que no están en la biblioteca de la UNAM, porque esa es ustedes saben, ¿no, colegas? Ya no se puede comprar un libro que se repite en otra biblioteca, en ningún instituto. Si está en una biblioteca de la UNAM, ya no se compra porque ya no caben. Entonces, quien quiera consultar, están invitados a venir a consultar previa cita. Bueno, además de esta primera presentación, también contamos durante todos estos años con la valiosa colaboración de cada uno de los especialistas mexicanos y extranjeros, incluidos tanto en el primer volumen de 2014, La Palabra Inspirada, en el número de Acta Poética, que ya comentamos, así como en Los Ríos Sonorosos de la Palabra, que hoy se presenta
Se sumaron como colaboradoras la doctora Wendy Phillips, como le llaman investigador colaborador del proyecto, o sea, ellos asumen este también compromiso, digamos, es otro colega que participa, y también la doctora Tatiana Álvarez Bey, quien con su prestigio y generosidad avalaron la seriedad de ambos proyectos. También fue una convocatoria muy interesante porque algunos de ustedes estuvieron en este curso y en los anteriores coloquios, en donde varios colegas, tanto del instituto como de la facultad, como la doctora Diana Alcalá, como el doctor José Molina aquí presente, tuvieron un gesto realmente de sensibilidad frente a estos temas que muchos colegas también rechazan, porque dicen, yo no quiero ser confesional, ¿no? Hay un jacobinismo a ultranza que impide que entremos a estudiar con seriedad estos temas. Entonces yo les quiero agradecer también por ser así unos colaboradores realmente valiosísimos y además incondicionales, diría yo, porque estar a esta hora extrayéndolos de sus múltiples compromisos y labores realmente merece un reconocimiento. A todos ellos, investigadores, profesores y estudiantes que participaron como ponentes en coloquios, en conferencias magistrales y que colaboraron en nuestras publicaciones, a los valiosos becarios y ahora investigadores ya no en ciernes, sino como una realidad, entre ellos, aquí los estoy viendo, todos ellos publicaron aquí. Mi gratitud y mi cariño por la confianza y la convicción en la necesidad de trabajar el tema de la mística y de la poesía, sobre todo en épocas tan aciagas como la que vive el mundo actualmente. Sin todos ustedes no hubiera sido posible transitar por esta ardua y estimulante aventura. Gracias a todos por su asistencia, también a los alumnos que estuvieron aquí, que han estado aquí en los cursos, y buen camino. No sé cómo diría don Buenaventura, o don Plotino, para agradecerles, invitarlos a que adquieran el libro. Tiene un descuento especial para estudiantes. Tenemos también una buena noticia: el libro La Palabra Inspirada ya se agotó, y de este libro solo quedan, creo, como 50. O sea que ha tenido muy buena recepción, eso estamos contentos. Antes de la presentación, cosa que es como los discos, ¿no?, que se bajan por internet, que se venden las canciones, o sea, así un poco ha pasado por este libro. Esperamos después ver si podemos hacer una versión, una segunda edición, y a ver si se puede hacer un libro electrónico, ¿no?, que pueda bajarse, que pueda consultarse y que puedan utilizarlo quienes quieran. Bueno, están invitados a tomar un cafecito, una galleta, y de nuevo gracias, y les pido un gran aplauso para la doctora. Gracias, Carmen, por haber accedido, en nuestra coordinadora de poética, que ahí faltó realmente que yo hubiera leído tu currículum. No, pues está bien. Pero también Carmen siempre ha apoyado todos nuestros proyectos, unos muy locos, ¿verdad? Los de poética. Y gracias, Diana, gracias, doctor Molina, y pues tomemos el café, y muchas gracias otra vez. Esta presentación está grabada y pronto va a aparecer seguramente en YouTube, entonces podrán volverla a ver, y si hay alguien que ustedes conocían que tenía la intención de venir, pues la va a poder ver. Muchas gracias.